Vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a estar dando lectura de los versos 5 al 15 y luego vamos a orar una vez más. Los niños pueden pasar antes de que comience mientras buscan el texto, Juan 16. Los niños pueden pasar a sus clases, pero esperen a su maestra. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios dice de esta forma, Juan 16, verso 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por tu bondad y misericordia. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía sobre todas las cosas. Eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Reconocemos tu grandeza, Señor. Dios eterno y soberano, creador de todas las cosas, y al mismo tiempo reconocemos nuestra gran necesidad de ti. Amén. Somos pecadores, Señor, salvos por la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Solamente en ti hay esperanza, Señor. Y te damos las gracias por tu obra. Te damos las gracias por guiarnos, por sostenernos, por cuidarnos, por proveernos. Señor amado, y te necesitamos. Te necesitamos en esta mañana para que tú fortalezcas nuestro espíritu, que tú nos ayudes a crecer en ti, que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor, que saquemos, Señor amado, toda la atención de las circunstancias y los problemas que pueden estar afectándonos para que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Padre Celestial, quiero pedirte de manera especial por varios de los hermanos el día de hoy. Un día bastante frío, con lluvia. Sabemos que hay hermanos que tienen que cuidar su salud. Te pido que los guardes, que los protejas, que ellos puedan, por medio de la tecnología, escuchar este mensaje y puedan ser edificados. Te pido por la hermana Rita allá en Colombia para que la bendigas, la sostengas, la guardes. Por los hermanos Calderón y Magalis, doña Inés. Te pido por doña Benita, Nereida, Irán. Por el hermano Andrés, la hermana Lupita, para que tú te glorifiques, Señor, y los fortalezcas en este día del Señor. Padre amado, de igual forma presentamos las necesidades que hay en esta congregación, para que seas tú, Señor amado, dándonos el descanso, la paciencia y a la misma vez la fe de que tú eres quien nos sostiene. Padre amado, pedimos, Señor amado, por tu obra redentora, por la obra de la iglesia aquí en este estado. El día de ayer tuve la bendición de compartir con varios pastores de este estado, Señor, y quiero pedir por ellos por nombre. Te presento al pastor Arnaldo Silva del área de Greenville. Presento al pastor William Parra en Myrtle Beach. Los pastores Erwin Soto, Carlos Correa, Tony Hancock. Los hermanos Greg, Darrell y
y el hermano Jerry. Yo te pido que tú los bendigas y los uses de manera especial el día de hoy para que tu palabra sea expuesta con claridad por medio de sus labios. Que el pueblo pueda ser edificado. Que entendamos que somos una iglesia local que es parte de una iglesia universal. Somos el cuerpo de Cristo, Señor. Fortalécelo y bendícelo. Te pido de manera especial y local por el pastor Dave, por su familia, por la salud de su familia. Te pido por el liderazgo de esta iglesia. Te pido por el pastor Grant, por el pastor Witt, por los elders, Simeon, Keith. Te pido, Padre amado, por Daniel, por Bobby y por el pastor Trell que está predicando el día de hoy. Fortalécelos, ayúdalos, Señor amado. Dale sabiduría para que puedan continuar la obra que tú has puesto en sus manos, Señor. Padre amado, presento las familias de esta congregación para que tú nos fortalezcas y bendigas cada matrimonio, cada hogar, Señor, nuestros hijos. Ayúdanos a descansar en ti, Padre amado. Y por último, presento este mensaje que vamos a estar exponiendo, Señor. Reconozco, Señor, que sin ti, sin tu fortaleza y sabiduría, no es nada lo que yo puedo hacer. Que no sean mis palabras en esta mañana, sino las tuyas. Que sea tu Espíritu Santo dando convicción de pecado. Que sea dirigiéndonos a la verdad, que es tu palabra. Que tú llames a vida, Señor, aquel que no tiene vida todavía, y que tú fortalezcas a todo aquel que está en ti. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Hace 2 semanas empezamos este mensaje de la obra del Espíritu Santo, y el día de hoy va a ser la parte 2. Eso va a ser la secuela. La idea era cubrir los versos capítulo 16, versos 5 al 15, pero llegamos hasta el 11. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a dar un breve repaso de lo que hablamos en esos primeros puntos y luego presentar hasta el verso 15 de este capítulo 16. Y es bien interesante porque creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con lo que está sucediendo en esta etapa del discurso de despedida del Señor Jesús. Les recuerdo que está Jesús compartiendo con sus discípulos a escasas horas de él ir a la cruz. Esta es la noche antes o la misma noche donde él va a ofrecer su vida en sacrificio. Y ha tenido una conversación que el apóstol Juan lo documenta en el capítulo 13, 14, 15 y 16. Luego el 17 le hace una oración al Padre. Esto es lo que ha estado aconteciendo. Y específicamente en esta parte de la conversación ha habido mucha confusión y mucha dificultad para los discípulos en entender lo que Jesús estaba diciéndoles. Yo creo que todos nosotros, los que somos padres o los que tratan con otras personas que son más pequeñas de edad, hemos sabido qué información compartir y a qué tiempo compartirla. Porque no podemos estar compartiendo todo. Yo no tengo que estar descargando todas las preocupaciones mías del trabajo y de los biles y de la casa con mi niña de 6 años. ¿Verdad? Usted no hace nada de eso. ¿Por qué? Porque no van a estar preparados, no tienen la madurez para recibir esa información, no van a entender realmente lo que estamos hablando. No significa que vamos a mentirles ni nada por el estilo. Pero hay ciertas situaciones de vida en las cuales usted decide no comunicar algo para proteger a la persona y para que poco a poco esa persona vaya preparándose para que pueda entender. Esto es lo que está sucediendo aquí con el Señor Jesús y sus discípulos. Han habido 4 temas principales con respecto a estos versos que acabamos de leer. El primero es el tema de cuando venga el Espíritu Santo. Jesús lo ha dicho varias veces desde el capítulo 13, 14, 15, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo. Lo dijo en el verso 16 del capítulo 14 y dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mientras los discípulos a lo mejor estaban pensando, manda el Espíritu Santo, pero tú no te vayas. So, vamos a tener a Jesús y al Espíritu Santo.
Verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ese español es difícil para decirlo rápido. Juan 15, 26, 27 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Aquí es que se acrecenta lo que es la dificultad y la confusión de los discípulos, porque Él está diciendo que viene el Espíritu Santo, pero justamente le acababa de decir, el mundo me odia, se los van a odiar a ustedes. El mundo me persigue, el mundo los va a perseguir a ustedes. Testifiquen de mí, porque voy a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. Por consiguiente, ustedes van a dar testimonio de mí. Pero los discípulos tenían en la mente de que Judas se acababa de levantar para traicionar a Jesús. Tenían en la mente de que Jesús le había dicho, es necesario que yo vaya a morir en la cruz. Tenían en la mente de que Pedro le dijo, no, yo voy a dar mi vida por ti. Jesús le dijo, no, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Había mucha confusión en la mente de los discípulos. Esto es lo que estaba sucediendo. El segundo tema que nosotros vemos es ese, es el dolor y la confusión de los discípulos. El primero es cuando venga el Espíritu Santo. El segundo, la confusión de lo que estaba sucediendo. No entiendo, no sé lo que está pasando. De ahí es cuando el Señor les dice, ustedes, nadie me está preguntando a dónde vas. Hace 2 semanas hablamos de las preguntas insaciables, o las preguntas que hacemos cuando realmente no nos interesa la respuesta. Los discípulos sí preguntaron a dónde vas, Jesús, pero realmente no les interesaba el destino de Jesús, sino que les interesaba el que Él no se fuera. Eso fue lo que hablamos. El tercer punto, el tercer tema que hablamos fue el rol del Espíritu Santo con respecto al mundo. Cuando venga ese Espíritu Santo, va a convencer ¿a quién? Al mundo de pecado. Al que no está en Cristo va a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. No dice de los pecados, dice de pecado. Significa que es el pecado de la incredulidad, el pecado de rechazar lo que es Cristo, que es el Salvador. También la justicia. Cuando habla de la justicia es ese debate en qué justicia, cómo tú vas a ser justificado, con la justicia de Cristo o con la tuya. Porque los fariseos pensaban que eran justificados por su propia justicia, porque la mayoría de las personas hoy día creen que son salvos porque son buenos. Yo soy buena persona, yo soy bueno. Yo soy, bueno, no tan bueno como aquel, pero de seguro mejor que aquel otro que está allá. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando nuestra justicia para ser justificados delante de Dios. No, todos nos vamos a encontrar delante de Dios, todos nos vamos a morir. No quiero que se alarmen, yo creo que es algo que todos lo sabemos, ¿verdad? Todos vamos a morir. Y cuando nosotros partimos de este cuerpo, vamos a ir delante de la presencia de Dios. En cierto momento vamos a ser juzgados por Dios, de acuerdo a nuestras obras, o de acuerdo a la obra de uno que es perfecto. Amén. Por eso es que hay que poner la fe en Cristo, para que nos juzguen de acuerdo a la justicia de Cristo. Y tercero, el tercero dice, convencerá al mundo de juicio. ¿Qué juicio? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás tiene vendado los ojos de todos aquellos que están en pecado, pero Satanás ya ha sido derrotado. El juicio contra Satanás ya está seguro, ya está establecido. Y una vez vemos estos 3 temas, cuando venga el Espíritu Santo, el segundo tema, la confusión de los discípulos, el tercer tema, el Espíritu Santo y su rol en el mundo. Ahora vamos al rol futuro del Espíritu Santo con los discípulos y por consiguiente el rol presente del Espíritu Santo con los creyentes. Parece algo raro porque es el rol futuro con los discípulos, pero los discípulos están en el pasado. Pero es el rol presente para los creyentes.
Les digo esto y en ese orden porque no podemos brincar del texto a aplicarlo directamente al rol presente del creyente, sino que tenemos que entender primero cuál era el rol futuro que estaba siendo anunciado 2000 años atrás a los discípulos. ¿Por qué digo el rol futuro? Porque cuando Jesús le está diciendo a los discípulos lo que iba a pasar con el Espíritu Santo, todavía no había pasado. Cuando venga el Espíritu Santo, futuro. Les enseñará todas las cosas en futuro. Les recordará en futuro. Les guiará en futuro. Aquí los discípulos todavía no estaban en ese tiempo presente del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí en el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Ahí está el carácter amoroso del Señor Jesús. Cuidando de sus discípulos. Él los fue guiando por 3 años, proveyendo para ellos, enseñándoles, modelando, haciendo milagros, haciendo montones de cosas, preparándolos para este momento. Y cuando llega el día de Él entregarse en la cruz del Calvario, Él sabía que ellos no estaban listos. Él les dice aquí la palabra, aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis soportar. ¿Por qué no lo podían soportar o no lo podían recibir? Primero, porque obviamente no había pasado. Punto número era sencillo, no había pasado. Él no había muerto, Él no había ido a la cruz, Él no había resucitado todavía, Él no había sido ascendido a los cielos. Todas estas cosas vinieron a pasar en los siguientes 50 días. ¿Por qué ellos no podían recibir toda la información? Porque no lo iban a entender, porque los eventos no habían pasado. La número 2 es un poquito más profunda porque es debido a la inmadurez que ellos tenían en ese momento e incapacidad. Ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Miren las preguntas, les recuerdo lo que ellos estaban preguntando. ¿A dónde vas? Pero el a dónde vas de ellos no era... ya vas a completar la obra redentora de Dios que Él ha ido presentando de manera progresiva desde el libro de Génesis con todos los padres y todos los profetas. No, ellos no estaban pensando en eso. Ellos están pensando, ¿nos vas a dejar solo? ¿Nos vas a dejar solo? ¿Cuándo tú vas? Allá hablé bien puertorriqueño, me disculpo. ¿A dónde vas? ¿Cómo sabemos cuál es el camino? Fue otra de las preguntas que le hicieron. Pues... muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo quiero seguirte ahora mismo. Es más, yo daría mi vida por ti. Esa era la pregunta que los discípulos estaban haciendo, lo cual comunicaban una total ignorancia en lo que Jesús estaba haciendo, pero al mismo tiempo una incapacidad de entenderlo. ¿Por qué? Porque los eventos no habían pasado y segundo, porque el Espíritu Santo no había sido derramado todavía en ellos. Esto es bien importante que nosotros entendamos esto y en modo de aplicación que nosotros veamos esto como un principio de discipulado. Porque el Señor Jesús está discipulando a estos 12 varones, que en este caso ya quedaban 11, y Él los ha ido preparando. Nosotros estamos llamados a discipular a otras personas. Les recuerdo que tanto el evangelismo como el discipulado, el evangelizar, el compartir el evangelio, como tener a alguien cerca de ti viendo cómo tú sigues al Señor, estas 2 áreas no son opcionales para el creyente. Somos creyentes, tenemos que evangelizar. Somos creyentes, tenemos que estar discipulando. Es la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. Tenemos que ir a ser discípulos. A ser discípulos. Importante que entendamos esto. Porque en el principio del discipulado nosotros vamos a darnos cuenta de que no todo el mundo está en un mismo nivel de conocimiento. Tenemos que entenderlo porque muchas veces en nuestro pecado aumentamos el conocimiento y sin darnos cuenta aumentamos la arrogancia también. Usted no sabe lo que significa la soteriología. Y este de aquí, por favor, no sabe lo que significa, lo que es, ¿verdad? Hermano, ¿cómo es que Dios es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios?
Déjame explicarte, eso se llama la unión hipostática, que representa el... No, hermano, nosotros tenemos que ser sabios en la forma en que Cristo fue sabio. Amén. No una forma en que nosotros estemos demostrando el conocimiento que tenemos para el enaltecimiento de nosotros mismos. Cuando nosotros estamos discipulando a una persona, nosotros vamos a lo básico. Nosotros vamos a proyectar quién es Cristo, vamos a hablar quién es Cristo, pero vamos a modelar cómo es que nosotros seguimos a Cristo con nuestra vida. Amén. Tiene que haber un sentido de humildad completa cuando nosotros estamos discipulando a un hermano. No puede haber un sentido de maestro con látigo, de yo estoy en un nivel en el cual tú no estás. No. El que sabe mucho de lo que Cristo ha hecho por él es una persona que va a ser la más humilde porque entiende de que no es merecedor de tanta gracia. De que no es merecedor de la misericordia de Dios y que sí es merecedor del justo infierno que merece ir. La persona que realmente se sumerge en las Escrituras y que está cumpliendo de que vaya a evangelizar, de que voy a compartir el evangelio con las personas que tengo alrededor, de que voy a encargarme de hoy día, déjame ver, hoy, aquel que está allí, voy a hacerle un acercamiento, voy a preguntarle cómo está, voy a preguntarle cómo puedo compartir un poquito más con él, voy a invitarlo a leer la palabra juntos, voy a invitarlo a un cafecito, voy a ver cómo puedo llegarle para ayudarle a caminar con Cristo. Amén. Vamos a ver quién acepta ese reto hoy. Y cuando se acabe el servicio estemos pendientes a con quién me conecto para compartir las grandes misericordias que Dios ha derramado sobre mi vida. ¿Qué principio de discipulado el Señor nos muestra aquí? Que nosotros caminemos y mostremos el amor de Dios. Verso 13, y aquí nos vamos a detener un buen rato. Bueno, no tan rato porque quiero poder cubrir todo. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Vamos rápido, el Espíritu Santo es quien completa la revelación de Dios en Cristo Jesús. Va a venir el Espíritu Santo y Él os guiará a toda verdad. Acuérdense de esto. Juan 14:26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí vemos lo que el Espíritu Santo hace. Él enseña y Él recuerda. ¿Enseña a quién? ¿Recuerda a quién? Dice el Espíritu de verdad. Y aquí es que la cosa se pone bien interesante porque la verdad no necesariamente es un statement o un comunicado. Hay alguien que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y ese es Cristo en Juan 14:6. El Espíritu de verdad es el Espíritu de aquel que dijo ser la verdad, Cristo. Este título aplicado al Espíritu Santo enfatiza su papel como revelador de Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Qué es lo que nos recuerda el Espíritu Santo? A Cristo. Su papel es mostrarnos a Cristo, revelarnos a Cristo. El Espíritu Santo nos guiaría a los discípulos a la verdad de Cristo concerniente a su obra, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión, su plan para alcanzar al mundo por medio de la iglesia. Entonces lo que Jesús les está diciendo, esto viene el Espíritu Santo y Él le va a acordar estas cosas y Él los va a guiar a la verdad que Él era o es Él mismo. Dice, el Espíritu de verdad revela a Cristo como Cristo revela al Padre.
Muéstranos al Padre y nos basta. Tiempo que he estado con ustedes y me dicen, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Usted quiere ver a Dios? Solamente a través de Cristo. Únicamente a través de Cristo. ¿Qué más vemos en la palabra que nos dice esto? Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo nos da a conocer al Padre. Y el Espíritu Santo nos da a conocer a Cristo. Importantísimo que mantengamos esas ideas juntas porque que ni nos pase por la mente el que nosotros estemos tratando de utilizar a Dios para obtener algún beneficio propio. Porque si el Espíritu Santo apunta a Cristo y Cristo apunta al Padre, que el Señor nos libre que nosotros estemos apuntando a otra cosa. Nosotros de igual forma, como dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes darán testimonio de mí también. Ese es el llamado que tenemos, que nuestra vida refleje a Cristo. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo refleja a Cristo y Cristo refleja al Padre. ¿Cómo llegamos a Dios? Ahí ven la cadena. Luego dice, Él no hablará por su propia iniciativa, pero lo que oye, hablará y les demostrará lo que habrá de venir. Lo que habrá de venir, ¿quién lo muestra? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que habrá de venir? La palabra de Dios. Miren esto, yo quiero que no perdamos de vista porque este es un texto bien sacado de contexto y bien abusado en nuestros días. ¿Tú quieres escuchar de Dios? Déjame buscar esta experiencia mística para que Dios hable a mi vida y me diga audiblemente lo que yo tengo que hacer. No. Por eso les dije que al principio que teníamos que primero ver a esa revelación futura que Jesús le estaba hablando a los discípulos para que entendamos ese rol presente del Espíritu Santo. Este texto cuando dice, Él no hablará por su propia iniciativa, pero lo que oye hablará y les demostrará lo que habrá de venir. Déjenme decirles claramente, hermano, Jesús no te está hablando a ti directamente ahí. Jesús no te está hablando a ti, le está hablando a los apóstoles. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Jesús no te está diciendo, vete y espera la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escucha de Dios y entonces Él te va a mostrar, te va a dar una visión y te va a mostrar lo que tienes que hacer. No. Acuérdense, Jesús no ha muerto todavía aquí. Jesús va de camino a la cruz. Y acuérdense, el Nuevo Testamento no está establecido todavía. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fueron escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y los apóstoles son los encargados de crear esa fundación por el Espíritu Santo que fue documentada en el Nuevo Testamento. Yo quiero que escuchen esto. Cuando hablamos de que Él nos muestra lo que habrá de venir, yo quiero ver si se dan cuenta de esto. Dice, pero Él, el Espíritu de verdad, cuando venga os guiará a la verdad. Porque no hablará. ¿Qué uno habla? Empieza con P. Palabras. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará. ¿Qué uno habla? Todo lo que oiga, ¿qué uno oye? Y os hará saber. ¿Saber qué? Palabras. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saber qué? Lo que hablará. Las palabras. Lo que oirás. Las palabras.
El Espíritu Santo, al igual que Jesús, no habla por su propia cuenta. Es lo que dice Juan 7. Jesús entonces respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El hermano Ali comentaba de que nuestro propósito principal es la gloria de Dios y el pecado nos hace perder la marca, poder cumplir la gloria de Dios. Ahí está. Si nosotros no hablamos o no hacemos, no obedecemos su palabra, entonces estamos buscando nuestra propia gloria. Jesús dice, yo hablo su palabra. Vamos un poquito más adelante. Juan 12 dice, porque yo no he hablado, Juan 12, 49, 50. Porque yo no he palabras, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir, palabra, y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. ¿Usted ve el denominador común en esto? El Padre habla, Cristo repite, nosotros escuchamos, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo? Lo que habla Jesús. ¿Qué está hablando Jesús? Lo que escucha del Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos? Yo los voy a inspirar para que la palabra de Dios sea puesta por escrito, para que entonces tú y yo tengamos la palabra de Dios, que podamos escucharla, y la palabra de Dios es la que nos guía en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Su palabra. Su palabra, su palabra. Tengo se supone que aquí levante la Biblia que tenga, pero tengo el iPad. Pero Roberto, levanta la Biblia ahí. Es su palabra la que el Espíritu revela. Es su palabra. Aquí a veces nos confundimos porque, no, el Espíritu Santo me habló y me dijo tal cosa. Tenga cuidado. Porque el Espíritu Santo repite lo que Cristo dijo, porque Cristo repite lo que el Padre dijo, y lo que el Padre ha revelado, Él lo reveló en su palabra. Y si nosotros entonces estamos usando lo que es estas impresiones del Espíritu Santo, créame, sí, el Espíritu Santo va a hablar a su vida. Porque el Espíritu Santo está en ustedes, pero lo que el Espíritu Santo va a hablar es lo que ya está en las Escrituras. Y entonces ahí es que usted puede decir, oye, yes, esta es la dirección del Espíritu Santo que lo pone en mi corazón, que es la palabra que ya he leído a lo mejor 5 o 10 años atrás, a lo mejor 5 meses atrás, y ahora el Espíritu Santo me la está enseñando y aplicando en mi vida y me la está recordando para que la ponga en práctica. Está la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. Es importante que entendamos que Dios se revela a sí mismo. Nosotros no conocemos a Dios porque nos fuimos de expedición como aventureros a conocer a Dios. Encontramos el tesoro, encontré a Dios. No. Nosotros conocemos de Dios porque en su gracia, en su misericordia, Él se nos revela. Y está la revelación general, que es la revelación que todo el mundo ve. Usted ve la naturaleza, la creación, usted ve la forma en que es el ser humano y uno dice, wow, este diseño inteligente solamente pudo haberlo creado alguien superior. Ahora, esa revelación general no salva a nadie. Está la revelación especial de Dios, en la cual Dios da a conocer su carácter, da a conocer su personalidad, da a conocer sus atributos. Esa es la palabra que usted encuentra. Libros de Génesis al Apocalipsis, usted va a encontrar 39 libros pequeños que componen el Antiguo Testamento, 27 libros pequeños que componen el Nuevo Testamento, y ambos componen la Biblia, un documento de 66 libros que Dios se encargó de poner junto en un proceso de sobre 1500 años.
Usted tiene acceso a esa palabra. El libro más famoso, el más importante, el más perseguido, el más atacado, y usted tiene como 20 en su casa. ¿Cierto o falso? Sin contar todas las traducciones que tiene en su teléfono. Y Dios se ha encargado en su palabra de revelar su plan redentor por medio de Jesucristo. So, hay un personaje principal en las Escrituras y ese es Cristo. El Antiguo Testamento presenta a Cristo. El Nuevo Testamento presenta el cumplimiento de Cristo. Me encanta esto porque Juan dice, capítulo 5, y este es Jesús mismo hablando con los fariseos. Él dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Más adelante él dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. Wow. Moisés escribió de Jesús. Jesús, cuando él muere, él va de camino a Emaús con 2 de sus discípulos y ellos dicen, tú eres el único que no sabe aquí lo que pasó. Ellos ni cuenta se dieron que era Jesús el que estaba caminando con ellos. Y Jesús, en vez de decirle, yo soy el que estaba crucificado, ya resucité, no, Jesús le dio una clase de teología bíblica. Jesús lo llevó desde el libro de Génesis y por medio de todos los profetas, de todos los padres y todo el Antiguo Testamento, él demostró que lo que había sucedido esa misma noche, ese mismo fin de semana, era algo glorioso. Lucas 24:27 dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Las escrituras se tratan de Jesús. Las Escrituras se tratan de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento? El cumplimiento de lo que anuncia el Antiguo Testamento. Pero escuche bien cómo empieza el libro de los Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado, pasado, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y a los profetas, a los patriarcas y a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Antes habló por los profetas, ahora habló por Cristo. Amén. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Segunda de Pedro 1:19-21 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal. Dios me dijo esto a mí. Contradice la palabra, pero es que a mí me lo dijo. Ninguna es de interpretación personal. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra fue dada, Dios habló por medio del Espíritu Santo, hermanos, y el canon se cerró. ¿Qué significa el canon? El canon es la composición de los libros de la palabra de Dios, donde son libros inspirados por Dios. Desde el principio, la iglesia primitiva toda estaba unánime, sabiendo que Dios ya habló.
Lo que nosotros necesitamos, hermanos, lo tenemos ya. El mensaje fue dicho. Está el principio en Génesis, está el final en Apocalipsis y está todo lo demás entre medio. Lo que Dios iba a hablar, lo habló. Lo que Dios iba a hacer, lo hizo. Dios sigue obrando en nuestras vidas por la palabra hablada. No con la palabra nueva que Él nos va a dar. No con las nuevas revelaciones que tenemos que estar buscando. Hermanos, nuevas revelaciones van a llevarlos a la distorsión de la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada. ¿Usted sabe lo que significa nada en el hebreo y en el griego? Nada. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada. No le añadas. Eso se llama legalismo. Añadirle a la ley de Dios. Ley de hombre, añadirle a la ley de Dios. Tampoco le quites. Ahí están los liberales, picking and choosing. Para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios como yo os mando. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Sí, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Pues vamos a Apocalipsis, porque de aquí no hay más a dónde ir. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermano, el mensaje es sencillo. No le añada a la palabra de Dios, no le quite a la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Cristo es el centro de las Escrituras y el Espíritu Santo iba a iluminar a los apóstoles para que ellos recibieran la revelación final de Jesucristo, la cual tú y yo tenemos en los libros de la Biblia. La persona, la obra, el testimonio y la manifestación del Espíritu Santo apunta completamente a Cristo y da gloria al Padre. Por consiguiente, los dones, la obra, el testimonio y la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente siempre apunta y exalta a Cristo para la gloria del Padre. Que como el Espíritu Santo apunta a Cristo, que nosotros con nuestra vida apuntemos a Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar un poco este mensaje a nuestras vidas? Pues entiendo de que el Señor no estaba diciendo que iba a haber una revelación nueva a mi vida, sino que le iba a dar una revelación a los discípulos para que pueda poner la palabra, pero ya tenemos la palabra. Entonces, ¿cómo yo aplico esto a nuestra vida? Y quiero comentarte acerca de un error típico que sale de estos versos. También quiero hablarte específicamente de lo que es el rol o la obra del Espíritu Santo en el presente con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Primero, la obra del Espíritu Santo en nosotros no es sentimentalismo. No es sentimentalismo. Les voy a decir dos cosas. La segunda es que tampoco es intelectualismo. Voy a explicarlo un poco. Cuando nosotros hablamos acerca de la comunidad hispana específicamente, yo creo que aquí todos somos hispanos y si alguno no es hispano, le damos la bienvenida como hispano también. Lo recibimos en el nombre de Jesús como hispano. Pero típicamente en nuestra background, en nuestra cultura, nosotros venimos de dos trasfondos religiosos bien fuertes. Uno de ellos es el catolicismo, el otro es el movimiento carismático. Yo creo que si hacemos una encuesta entre todos nosotros, la gran mayoría en algún momento dado estuvo expuesto, perteneció o fue parte activa de uno de estos dos movimientos o de alguno de los tentáculos de estos movimientos. ¿Cierto o falso? Y muchas veces nosotros vamos a indagar y vamos a terminar en diferentes áreas que no son la obra del Espíritu Santo.
Cuando el Señor nos lleva a su palabra y nos muestra lo que Cristo ha hecho, debemos tener muchísimo cuidado de no caer primero en el sentimentalismo. Para todos aquellos que salen de una background o una tradición donde las emociones son las que dirigen y las emociones son las que definen quién es Dios, tengamos muchísimo cuidado de eso, porque el corazón, dice la palabra, es engañoso. Si nosotros dejamos que el corazón y nuestras emociones, y clarifico, las emociones Dios mismo las pone, Él nos hizo como seres emocionales. No estoy diciendo la emoción en sí es mala, estoy diciendo la emoción no puede manejar. Así es, amén. La emoción no puede manejar el carro, mándala al asiento de atrás o mándala al asiento del pasajero, no puede manejar. ¿Por qué? Porque si maneja, la emoción te va a decir a ti quién es Dios en vez de su propia palabra. El día que te sientes solo y tú le abres la puerta a la emoción para que defina quién es Dios de acuerdo a tu soledad, es el día que vas a definir a Dios como un Dios ausente, lejano, que no hace nada en mi vida. Pero el día que definimos a Dios por su palabra, entendemos que la palabra nos dice de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Definimos a Dios, seguimos a Dios, caminamos con Dios basado en la revelación que Él nos dio en su palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. No permita que sus emociones sean las que dictaminen quién es Dios y qué fue lo que Él hizo para su vida. Por eso que cuando usted, y nos pasa a todos, cuando usted se encuentra en esa etapa donde usted está en duda, o usted está en depresión, o usted está completamente distorsionando quién es Dios por sus emociones, hermano, yo le hago un reto a que usted se pare frente al espejo y se predique el Evangelio. Porque usualmente hay una desconexión con la obra de la cruz. Olvidamos cuán grande es Él, olvidamos cuán pecadores somos nosotros. Y olvidamos cuán grande es la cruz y el sacrificio de Jesús para poder salvarnos. No permitas que las emociones definan. El Espíritu Santo no es un mover que te hace brincar y que te hace gritar bien fuerte. Porque así como puedes gritar un aleluya bien fuerte, también le puedes gritar a tu esposa de manera agresiva. No es el gritar el que te hace a ti una persona cristiana y religiosa. No es el decir aleluya bien fuerte. No es que los sentimientos dirijan esa parte. Pero hermanos, entendamos de que las emociones van a estar envueltas. El sentimentalismo lleva a la ignorancia. El sentimentalismo distorsiona la realidad de Cristo. A lo mejor aquí estamos diciendo amén, 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 amén. Porque de ahí el Señor nos sacó. Y ahora sabemos que Cristo... pero ten cuidado con el intelectualismo. Porque el intelectualismo entonces sacas al sentimentalismo y tus emociones del conductor y ahora pones tu capacidad de saber, tu capacidad de pensar. Hermanos, ¿usted no se da cuenta de que hay un grupo grande de iglesias que lo que quieren es el mover de la emoción? Y no me prediques tanto esa palabra, la letra mata. Pero por otro lado tenemos este grupo de iglesias que, palabra de Dios, y aquí nadie muestra emoción y nadie diga nada. Amén. Baje esa mano, hermano. ¿De cuándo acá? Cuidado con el intelectualismo. Porque el intelectualismo nos lleva al legalismo. Nos lleva a pensar que somos más que los otros. Nos lleva a creer que somos más, estamos en más nivel con Dios que aquel hermanito que no sabe lo que es la obra del Espíritu Santo, no sabe lo que es la Trinidad, no sabe qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque entonces vamos a estar añadiendo cosas que no están en las Escrituras. El teólogo D.A. Carson describe esta situación y les quiero leer lo que él escribió en su libro de discurso de despedida y última oración de Jesús.
Él dice, por tanto, los cristianos de hoy deben evitar dos tristes extremos. Un extremo desprecia cualquier estudio riguroso de la verdad bíblica, descartándolo como algo no espiritual y prefiriendo gritar alabanzas como respuestas elaboradas y clichés. Como si la magnitud de la gloria que ofrecemos a Jesús se pudiera medir con decibeles. En el otro extremo, desprecia el gozo espontáneo en la adoración y todo entusiasmo corporativo, descartando estas cosas como meras emociones y prefiriendo la contemplación solemne y distintivamente intelectual de las proposiciones sobre Jesús. Como si la magnitud de la gloria que le ofrecemos a Jesús dependiera exclusivamente de cuántas verdades nuestra mente puede acumular. Tanto la una como la otra son extremos bien peligrosos de los cuales tenemos que arrepentirnos, hermanos, y yo no quiero que usted simplemente se posicione en un lado y en el otro. Quiero presentarle que a lo mejor todos tenemos de un lado y del otro. Porque hay momentos donde le damos el asiento del conductor a las emociones y hay momentos donde la arrogancia nos está dirigiendo. Y todos debemos arrepentirnos de tal extremo y del otro extremo. Y es importante que nos evaluemos delante de Dios para que veamos cuál realmente es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente ahora. Te voy a dar una idea y con esto concluyo. ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo? Él produce en nosotros el deseo de arrepentimiento. Él produce en nosotros un odio hacia el pecado. Él produce en nosotros el deseo de buscar la salvación y el perdón. El Espíritu Santo produce en nosotros el creer en el Evangelio. Produce en nosotros un amor por el Señor Jesucristo, un deseo de convertirse en esclavo de Jesucristo, reconociéndolo como Señor de su vida. Amén. Él produce en nosotros deleitarnos en las Sagradas Escrituras. Él produce un anhelo de obediencia. Produce alegría en pruebas y tribulaciones. El Espíritu Santo produce amor hacia los creyentes. Produce un deseo y compañerismo congregacional. Quiero congregarme, quiero ir a la iglesia, quiero estar entre los hermanos. El Espíritu Santo nos da comprensión de la palabra de Dios, iluminación de las Escrituras e inclinación a la oración. El Espíritu Santo pone en nosotros afecciones santas, un deseo de alabar a Dios, un corazón que da gracias a Él. Y la adoración como un estilo de vida. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a llevar a seguir formando nuestra vida conforme a Jesucristo. Amén. Si tú estás delante de la presencia de Dios, no sabes si eres justificado o no, yo te invito a que vengas al Señor. Sus brazos están abiertos. Él nos llama a que nos arrepintamos de nuestro pecado, dale la espalda a tu pecado y confía en Jesucristo, la justicia de Él para la salvación de tu vida. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Dice la palabra que el que cree en Él tiene vida eterna y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Si eres creyente, yo sé que el Espíritu Santo ha tocado en ciertas áreas de tu vida donde has ido a uno de los dos extremos, o a lo mejor otros extremos. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Solamente en Él hay salvación. En Él somos salvos, pero en Él únicamente es que somos sostenidos. Pongámonos de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la obra redentora de Cristo.
Gracias por pagar el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, siendo perfecto, sin haber pecado. Cargaste en la cruz, recibiste el castigo de la ira de Dios, que tú no merecías, pero que nosotros sí merecíamos. Gracias, Señor amado, por morir en la cruz, por vencer al pecado y a la muerte, al resucitar al tercer día. Fuiste ascendido a los cielos, tú reinas por siempre y nos llamas a que confiemos en ti para salvación. Solamente tu justicia nos justifica delante de un Dios santo. Yo te pido que tu Espíritu Santo en esta semana, en cada uno de nosotros, continúe convenciéndonos de pecado, recordándonos las Escrituras, enseñándonos tu palabra y guiándonos a la verdad que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.